¿Qué pasaría si el más sabio entre los sabios cometiera el peor error imaginable? ¿Si Gandalf hubiese aceptado el anillo único? No por codicia, no por ambición, sino por esperanza, por protegernos, por vencer al mal. Un acto noble condenado desde el primer instante, porque el poder del anillo no se entrega, se disfraza, y en manos de alguien como Gandalf no habría segundas oportunidades. El mundo no vería una nueva edad de oro, sino una edad de fuego blanco, y ese fuego tendría la forma de un viejo mago de túnica gris, mirada infinita y una voluntad encadenada al mal. Hoy vamos a imaginar el miedo, el verdadero, aquel que no viene de Mordor, sino del corazón mismo de quien debía salvarnos. Gandalf, el peregrino gris, el sabio, Mithrandir. Pero antes de los nombres, antes de las gestas, antes incluso de la Tierra Media, fue Olorin, un maya, un espíritu primordial nacido de las llamas imperecederas de Ilúvatar. No era humano, ni elfo, era una chispa del pensamiento de un dios. Y sin embargo, caminaba como un anciano humilde, discutía jovialmente con hobbits, se perdía entre libros, reía, dudaba y temía, porque ese era su propósito: guiar sin imponerse, inspirar sin dominar, proteger sin gobernar. Era un Istari, uno de los 5 magos enviados por los Valar para plantar cara a Sauron desde las sombras, sin buscar gloria personal. Saruman fracasó, Radagast se desvió, los otros dos se perdieron en el olvido, pero Gandalf resistió. Su sabiduría era un escudo, su humildad su mayor fuerza. Donde otros se imponían, él sugería, donde otros juzgaban, él escuchaba. Tal era su integridad que, pese a portar en secreto uno de los 3 anillos élficos de poder, nunca lo usó para engrandecerse ni someter a nadie. Y por eso, el anillo único lo deseaba tanto como lo temía, porque si caía en sus manos, no surgiría un rey oscuro, ni un humilde conquistador, sería algo peor, un salvador con un plan. Lo advirtió el propio Gandalf, con terror en la voz. Con el tiempo, querría hacer el bien, pero a través de mí todo acabaría en desastre. Porque Gandalf no estaba libre de deseo, ni de orgullo ni de ira. Era el único Istari que no ansiaba un trono, pero justamente eso lo hacía más peligroso que la tentación. Cuando cayó luchando contra el Balrog y regresó como Gandalf el Blanco, su poder aumentó más allá de lo humano, más allá de todo límite. Pero, ¿y si nunca hubiese llegado a caer en Moria? ¿Y si Gandalf el Gris hubiese aceptado el anillo antes? Entonces, el Balrog nunca lo habría vencido, y probablemente nadie tampoco. Imaginemos ese momento fatídico. Bolsón cerrado, la cómoda madriguera hobbit. Frodo extiende el anillo en la palma. Gandalf retrocede, cierra los ojos, suda, teme, pero esta vez no lo rechaza, lo toma. Solo un segundo, solo un susurro de "es para protegerte", solo un instante, y ese instante basta. El anillo lo siente, lo acepta, se aferra a su nueva presa, lo seduce, no con promesas de poder desatados, sino con la promesa de un nuevo orden. Gandalf, el guardián de los fuegos secretos, se convierte en un fuego nuevo. Al principio, nada parece cambiar, su voz sigue templada, sus ojos sabios, pero por dentro todo empieza a arder. Ya no necesita convencer al concilio de Elrond, ya no le suplica a Theoden que despierte, ya no teme a los 9 espectros, los doblega a todos. Con una mirada, Boromir se arrodilla temblando, sin entender por qué. Con un gesto, Saruman cae de su torre y se desvanece en polvo. Las montañas mismas tiemblan bajo su voluntad, la sombra de Mordor retrocede asustada. Los Nazgûl, antaño señores del miedo, huyen como sombras dispersas ante una luz demasiado blanca. ¿Y los orcos? Los orcos arden donde se encuentren, antes siquiera de alzar una espada. Porque el anillo por fin tiene lo que siempre quiso, un portador con propósito, un amo bueno con visión. Y la Tierra Media tiembla bajo su falsa redención. Gandalf, el blanco en esta versión, no conoce la muerte ni el límite de la redención. No hay comunidad del anillo que emprenda la misión, no hay travesía al monte del destino, no hay elección. Todo se vuelve una línea recta de denominación impuesta, maquillada de paz, y lo más aterrador es que funciona. Las guerras terminan en cuestión de semanas, los ejércitos de Sauron se consumen, el ojo se apaga sin gloria, disuelto como humo ante la luz total. Las tierras del este se rinden sin presentar batalla, los mares enmudecen, las águilas vigilan desde lo alto, mensajeras de un nuevo orden. Pero incluso en esta aparente victoria absoluta, aún queda quien no se doblega, un último destello de desafío. Galadriel, la dama de Lothlórien, siente en sus venas milenarias el horror de lo que está por venir, una paz más fría que la misma oscuridad. En un intento desesperado, se alza contra Gandalf, invoca el poder antiguo de su pueblo, la luz de la estrella que guarda en su anillo élfico, e incluso la memoria del valor de los Eldar. El bosque dorado brilla, desafiando a la nueva sombra blanca, pero Gandalf ya no es un simple mago. La llama blanca del anillo único arrasa a Lothlórien en un suspiro. Los Maiar arden con un resplandor pálido. El gran espejo de Galadriel se quiebra. La propia dama, con todo su poder, cae de rodillas. Ni ella puede detenerlo. La última rebelión muere antes de nacer. Nace entonces una era de orden absoluto, sin grietas, sin caos, sin
sin voluntad propia, pero también sin alma. Sin música, sin risas de hobbit, sin fiesta en la comarca, sin resquicios donde pueda florecer algo inesperado. Porque Gandalf no gobierna desde un entorno ostentoso, sino desde la intención implacable, desde el miedo al desorden. Y pronto nadie recuerda cómo era el mundo antes, ni a Frodo, ni a Sam, ni a Bilbo. Solo queda el guardián, una figura de blanco impoluto que no envejece, que todo lo ve, que todo lo juzga, que ya no duda, y en lo más profundo del anillo, un susurro satisfecho, porque incluso la bondad, si se vuelve ciega, deja de cuestionarse a sí misma, para terminar sirviendo al mal. Por suerte nada de esto ocurrió, lo que vimos en la obra original fue en realidad la última apuesta de la esperanza humilde. Gandalf rechazó el anillo, porque conocía su peligro, porque tenía miedo de sí mismo, porque confiar en otros le resultó más difícil, más valiente, que intentar dominar por sí solo, y fue su renuncia, ese acto de humildad suprema, lo que permitió que otros lograran lo imposible. Frodo no era poderoso, Sam no era un guerrero, Gollum no era de fiar. Galadriel también fue tentada por el anillo y lo rehusó. Elrond confió que un simple hobbit podría enmendar el error de Isildur. Los sabios eligieron la humildad y dieron espacio a la valentía de los pequeños. Así, juntos, aquellos diminutos héroes tejieron el milagro. Un milagro que jamás habría sucedido si el sabio, en lugar de confiar en la luz ajena, hubiese decidido imponer el orden con sus propias manos. Gandalf sabía que para vencer a la sombra no bastaba con aplastarla, habría que dejar espacio a la luz. Por eso no llevó el anillo. Por eso no combatió el fuego con fuego, sino que luchó con consejo y ejemplo. Por eso fue el único Istari que realmente cumplió su misión. El precio de la victoria humilde fue alto. Frodo nunca volvió a ser el mismo. Gollum murió consumido por su obsesión. La comarca sufrió heridas tras la guerra, pero el mundo, al final, no cayó en la tiranía. Y eso importa, porque incluso la victoria más ardua vale más si no corrompe aquello que intenta salvar. Gandalf comprendió que no era su batalla para ganar, sino para acompañar. Y esa diferencia, sutil pero gigantesca, es la razón por la que el mundo sobrevivió libre. En el universo alternativo que imaginamos, Gandalf gana rápido, pero mata la esperanza. En el original, la esperanza gana, aunque haya sangrado en el camino, y con ello ganamos todos. Eso es lo que hace grande esta historia. No es que un gran poder fuese derrotado, es que la tentación ha sido resistida. Ahora que hemos explorado esta pesadilla hipotética, la pregunta importante no es ¿qué habría pasado?, sino ¿por qué no pasó? Porque Gandalf tuvo el anillo único al alcance de su mano, tentador, radiante, aparentemente imbatible, y no lo tomó. Pudo haber sido un rey, un dios, un tirano, pero prefirió ser un guía. Renunciar a ese poder teniendo la fuerza para tomarlo fue un acto de grandeza más auténtico. En la Tierra Media, el mal no se derrota con espadas mágicas ni con fuegos explosivos, se derrota con elecciones morales, con pequeñas resistencias silenciosas, con una esperanza que no se impone, sino que se comparte. Gandalf el Blanco no fue más sabio que cuando era el gris, solo estaba más cansado, más consciente de sus propios límites, de las grietas de su corazón y de las voces de la tentación que susurraban desde dentro, y aún así eligió la luz. Tal vez, al final, el mayor legado de Gandalf no fue salvar la Tierra Media con actos espectaculares, fue enseñarnos a todos que el verdadero líder es aquel que podría imponerse y no lo hace, que el único mago al que vale la pena seguir es el que camina entre nosotros. Esto parece una canción de Mago de Oz, no por delante, no por encima, a nuestro lado. Así que la próxima vez que alguien te diga que ser bueno es ser débil, recuerda esto: el más fuerte entre todos los sabios de la Tierra Media fue aquel que supo decir que no. ¿Y tú, en su lugar, habrías podido resistirte a la tentación? Si te ha gustado esta historia y quieres más ¿qué pasaría si?, suscríbete al canal, deja unos comentarios sobre otros personajes que te haya molado, por ejemplo, o te hubiese gustado que se enfrentasen a un dilema moral como este y no les hubiese salido bien, pues cuéntame. Un saludo y hasta la próxima.